¿Cuántos saben que la palabra es poderosa? Una palabra puede cambiarlo todo. No sé si ustedes se acuerdan de aquel hombre que fue a Jesús, que tenía un criado que estaba enfermo. Ese hombre camina muchas horas, creo que 24 horas, para llegar a donde estaba Jesús y pedirle el favor que visitara su casa. La casa de ese hombre, ese centurión, un jefe de familia, y le dice: tengo un criado en mi casa que está enfermo y necesita un milagro. Entonces Jesús le dice: bueno, vamos, yo no tengo problema, y vamos a orar por él. Y emprenden aquel viaje. Y cuando iban en el camino se detiene y le dice: Jesús, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús le dice: grande es tu fe, varón, y como creíste te será hecho. Entonces Jesús vuelve a donde estaba predicando y aquel hombre sigue su camino. Y cuando llega a su casa le salen a recibir los criados y él le pregunta: el muchacho, ¿cómo está? Los criados felices le dicen: el muchacho está genial, está sano, está libre, se levantó de la cama y está bien. Entonces le pregunta el hombre: ¿y cuándo se sanó? Entonces los criados piensan un poquito y le dicen: ayer, como a las 4 de la tarde. Entonces el hombre, el centurión, se acuerda que fue la misma hora que Jesús soltó la palabra. A él sus pasos le llevaron 24 horas en llegar, pero la palabra no le llevó ningún tiempo para llegar al criado y levantarlo de su cama. Así que yo quisiera que me acompañen en Hechos capítulo 9, versículo 31 al 35. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén a esta palabra. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de transformación, hablamos de un cambio radical. Lida era una aldea pequeña cerca de Jerusalén, que también había gente que amaba a Dios con todo el corazón. Entonces Pedro, visitando a los santos, también vino a Lida, y cuando entró a esa aldea alguien le dice: ¿por qué no visita la casa de Eneas? Entonces Pedro va a la casa de Eneas y se encuentra que la casa de Eneas era una casa arruinada, de dolor, de tristeza y de soledad, porque el hombre de la casa estaba paralítico en cama, 8 años que estaba postrado. ¿Sabe? El nombre Eneas significa el que es digno de alabanza. Cuando miramos este nombre, Eneas, el que es digno de alabanza, se me pintó un cuadro en la mente y puedo ver un hombre amable, servicial, que socorría a medio mundo. ¿Por qué? Porque cargaba con un principio. Eneas seguramente era el tipo de hombre que ayudaba a todo el mundo. Si el vecino necesitaba una mano, Eneas estaba ahí. Si al tipo de la esquina se le rompía el auto, Eneas estaba ahí. A Eneas no tenía que andar rogándole mucho. Era un hombre muy servicial, hacía honor a su propio nombre, y los que preguntaban por él decían: no, si es el mejor vecino que tenemos. Él, cuando limpia su vereda, también limpia nuestra vereda, o cuando riega su vereda, también riega nuestra vereda. Pero ese hombre cae en cama. La Biblia no lo dice, solo dice que estaba paralítico. El hombre de la casa estaba postrado hace 8 años y ya no puede ayudar al vecino, ya no puede ayudar a su familia. Ese hombre ahora está postrado en su cama. Cuando miro esta palabra, me imagino que la casa de Eneas era una casa totalmente diferente al resto del barrio. Una casa bien pintada, el cerco bien cortado, la puerta que funcionaba bien. No sé si ustedes fueron a esas casas que le invitan a salir al patio y la puerta trasera está como media gladiada y deja una huella, y cuando abre y cuando cierra o se te viene la puerta encima. La casa de Eneas no era así, pero por causa de ese hombre que cayó en cama, su casa se empezó a parecer a una de las otras casas, su vida empezó a parecer a una de las otras vidas. Él dejó de marcar la diferencia. Pero ese día histórico para Eneas, había un ungido de Dios que visitó casa por casa. Pero cuando entra a la casa de Eneas, la primera palabra que le suelta es: Jesucristo te sana.
Me gusta Pedro, porque hace un tiempo atrás no podía usar esa palabra. Era un hombre que le había cortado la oreja a un soldado romano, también había negado a Jesús, le había dado la espalda al Señor Jesús, pero ahora resulta que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Es radical Pedro con esta palabra. Él no le dice, mira Eneas, Jesucristo más tarde te va a sanar, o capaz mañana y después que te sane mandame un WhatsApp o un correo para saberlo. No. Cuando Pedro entra a la casa y lo ve en la cama, le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Cuando le dice, Jesucristo te sana, ¿está bien? Todos queremos un milagro en nuestra vida. Cuando le dice, levántate, está bien, porque Jesús ya lo había sanado, ¿para qué iba a seguir tirado ahí? Cuando le dice, haz tu cama, me costó entender. Entonces le pregunté al Señor por qué Pedro le dice que arregle su cama. Es como decir, ¿es para tanto meterse en la vida del otro? ¿No es suficiente consultar la palabra nada más? El Señor habló a mi corazón y me dijo, Pedro habló por el Espíritu, pero si Eneas no arreglaba su cama, era muy probable que su cama lo volviera a ganar, porque la cama no era solamente donde Eneas estaba postrado, sino que la cama tenía que ver con el pasado. Entonces yo veo la historia de Eneas, pero todo el mundo lo alababa, lo reconocían, festejaban su nombre. ¿Cómo que la cama lo volviera a ganar? Justamente por eso, Brian. Él estaba acostumbrado a que lo alabaran y que lo reconocieran, pero cuando Eneas cayó en la cama se transformó en una tortura para él. Hay lágrimas en el corazón, en los ojos de Eneas, que nadie más lo sabe. Yo lo vi a Eneas llorar por las noches. Yo lo vi a Eneas morder la almohada. Yo lo vi sin ganas de vivir por las noches. No lo vio su esposa, no lo vieron sus hijos, tampoco lo vieron los que lo alababan antes. A Eneas lo vi yo, me dijo el Señor. Esa cama significó la cárcel, esa cama significó el fracaso. Muchas veces Eneas maquinó en esa misma cama quitarse la vida y no podía. Eneas intentó morirse 1 y 1000 veces. Antes de dormir decía, Señor, voy a dormir, pero no quisiera volver a despertar. En la cama se desataron los odios, los resentimientos, se desataron las amarguras más terribles que encadenaron el alma de ese que es alabado por todos. ¿Querés que te cuente algo? Desde que cayó en cama, en estos 8 años, nadie lo visitó, nadie lo vino a ver. Sus amigos poco a poco lo fueron dejando. Sus hijos se acostumbraron a su enfermedad. Su esposa al principio estaba pegada al lado de él, pero también se cansó. Eneas sabía de eso, le echó la culpa a la cama y a la enfermedad. La cama fue una cárcel para él. Pero si Eneas no arregla su pasado, volverá a ser atrapado por su pasado. Por eso le di la orden a Pedro que le dijera, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, pero yo quiero que arregle tu cama. Por eso hoy te vengo a decir a ti, joven, madre, padre, anciano, jovencito, como te llamo, quien tú seas, tienes que arreglar tu pasado, tienes que ponerle fin a lo de atrás, para una nueva historia de tu vida y para una nueva historia de tu familia. Todo el mundo estaba revolucionado en Sarón y en Lida. Pero en Jope, un pueblo cercano, mientras Eneas se levantaba, en Jope había alguien que se estaba muriendo. Yo quiero que ustedes entiendan por qué Dios quiere levantar a los Eneas, por qué Dios necesita que arregles tu cama. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que todavía va a haber gente que se va a estar muriendo. Por eso necesita levantarte y necesita que la gloria de Dios te visite, para que todo aquel que esté muerto resucite. En Jope había muerto una mujer llamada Tabita, que significa Dorca. Así que mandaron a llamar a Pedro, y cuando llegó las mujeres, le mostraban las túnicas, los paños y las ofrendas y todo lo que hacía esta mujer, llamada Tabita, que significa Dorca, que ya la estaban velando. Entonces Pedro, el mismo hombre que Dios usó para levantar a Eneas, dice que oró por Tabita y le extendió la mano y la levantó viva. Ahí se gestó el nuevo comienzo, el nuevo despertar de un olvidar el pasado. Entonces le pregunté al Señor, si Pedro no hubiese ido a visitar a los santos y no hubiese soltado la palabra a Eneas, y Eneas no se hubiese levantado, ¿qué pasaría con Tabita, que significa Dorca? Pues Tabita quedaba muerta, pero yo preparé las temporadas, los siglos y los tiempos. Yo soy el Dios de las temporadas,
de los siglos y de los tiempos. Y Eneas no se levanta por casualidad, Eneas se levanta con un propósito, porque cada vez que alguien se levanta y arregla su pasado, está dispuesto a ser resucitado. Alguien tiene la esperanza de volver a la vida, de volver a la familia. Pero Dios nunca deja las cosas a medias, porque algo faltaba. Diga conmigo, algo faltaba. Una familia llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia que había un tal Cornelio, un hombre romano, un centurión, alguien que ni siquiera era del pueblo de Dios. Pero ese hombre le había creído a Dios. Diga conmigo, yo le quiero creer a Dios. Yo quiero ser un hombre crédulo y sensible. Ese era Cornelio. Dice la Biblia que él daba limosna y era muy generoso de corazón, hasta que un día orando y ayunando tuvo una visitación y el Señor le dijo a Cornelio: yo quiero que envíes hombres a Jope y traigan a tu casa a Pedro. Ve a Jope porque está siendo visitado por mi unción. En Jope había una muerta y ahora está viva. En Lida había un paralítico y ahora está sano. Yo quiero que vayan a buscarlo porque voy a llenar tu casa de gloria y de mi unción. Entonces Cornelio hizo lo que el Señor le dijo. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, todos estaban ahí. Y Cornelio, cuando vio a Pedro, rápidamente se postró a sus pies y le dijo: Pedro, muy bien hiciste en venir. Y le contó la visión que había tenido. Yo estaba orando y el Señor se presentó y me dijo que enviara por ti, y tú hiciste bien en venir. Todos estamos aquí reunidos esperando lo que Dios dirá por medio de tu boca. Y sabe que cuando Pedro empezó a hablar la palabra de Dios y comenzó a caer la presencia de Dios en la casa de Cornelio, y todos comenzaron a ser bautizados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa casa se llenó de gozo, de vida y de esperanza. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios trae vida, trae gozo, salud y trae esperanza. Así que hasta aquí llegó el mensaje. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Bendiciones.